Aleluya, 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 recibieron el Espíritu que los hace hijos adoptivos y que los mueve a exclamar, Abba Padre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a quien se lo pida. Palabra del Señor. Una de las más grandes necesidades que tenemos
cada uno de nosotros es la necesidad de la oración. Es el sentirnos necesitados de comunicarnos con Dios, de alabarlo, de bendecirlo, de glorificarlo, de pedirle. La oración, decía el Papa Francisco, haciendo alusión al Evangelio de hoy, es una conversación entre dos enamorados, entre dos muy buenos amigos. Y por lo tanto la oración, mis queridos hermanos y hermanas, debe ser en cada uno de nosotros el deseo más profundo, el deseo que necesitamos realizar y hacer cada día para comunicarnos con aquel que sabemos que nos ama, nuestro Dios, a quien Jesús hoy nos invita a llamar papá. Y qué padre, dice Jesús, puede ser tan malo que al escuchar a su hijo pedirle algo que necesita, no se lo va a conceder. ¿Qué padre habrá que si su hijo le pide alimento, no se lo va a dar? Dios, en la palabra divina de ese domingo, a cada uno de nosotros nos invita a tener espíritu de oración, necesidad de oración. Santa Teresa decía que la oración es la elevación del alma a Dios. Por eso el Evangelio de hoy nos dice que los discípulos, al ver cómo oraba Jesús, le insisten y le piden que les enseñe a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál sería la profundidad que tenía Jesús en la oración que los discípulos se atreven a decirle: Maestro, enséñanos a orar, dinos cómo debemos orar? La oración, mis queridos hermanos, en esa profundidad, en ese ver los discípulos a Jesús orar, era precisamente la elevación de Jesús del alma a su Padre Dios. Era la conversación entre dos amores, el Padre que le habla al Hijo, el Hijo que le habla al Padre, el Padre que le responde al Hijo, el Hijo que le pregunta al Padre. Es una relación de amor intrínseca que Jesús hoy a cada uno de nosotros nos está diciendo: es necesario hacerla, porque nuestra vida necesita de la oración, necesita de la comunicación de Dios. El hombre tiene una capacidad enorme de corrupción. El hombre puede llegar a límites insospechados de maldad. El hombre es terrible en su maldad y hace actos aislados que precisamente le destruyen en él la gracia divina. Y se trata al hombre de destruir continuamente. La historia de la humanidad, mis queridos hermanos, es la historia de un hombre, de una humanidad que al fallarle a Dios, al no tener relación con Dios en la oración,
es capaz de llegar hasta los más bajos instintos. La historia de la humanidad, mis queridos hermanos y hermanas, es la historia de una maldad tan grande que llega incluso a encolerizar a Dios. La primera lectura es un ejemplo de ello. La primera lectura vemos cómo Dios pareciera que desata la ira divina contra Sodoma y Gomorra. En la primera lectura vemos cómo la degradación del hombre llega hasta tal punto que Dios decide destruir a aquella nación, destruir a aquel pueblo. El hombre ha llegado tan bajo, el hombre ha llegado hasta sus límites, el hombre se ha dedicado, digámoslo así, a crímenes grandes como el aborto, como la eutanasia, y uno piensa a veces, cuando ve tanta maldad, cuando ve tantas muertes selectivas, cuando ve tantos asesinatos, cuando ve tantas guerras, cuando ve tantas tragedias entre el mismo hombre, uno se pregunta, ¿Dios acaso no estará encolerizado con el hombre? ¿Dios acaso no estará a punto de estallar, de romper de nuevo esos diques que contienen las aguas, que contienen el fuego, como Sodoma y Gomorra, ciudades que llegaron hasta el límite, hasta ese límite máximo de perversión? Y ese pecado de esos pueblos, de esas naciones, provoca, como nosotros lo sabemos por la historia y como lo sabemos por la Sagrada Escritura, provoca la destrucción de esos pueblos. No se salvó nadie. Había un hombre que estaba intercediendo por el pueblo, que estaba orando. Había un hombre que estaba regateando con Dios a ver si aún se aguardaba. Señor, espera un momentico a ver si encuentro 45 justos para que no destruyas el pueblo. Y aquel hombre de Dios llegó a rebajarle la deuda a Dios hasta 10. Señor, si hay 10 justos, por 10 justos, Señor, no destruyas tu pueblo, no destruyas la nación. Pero pareciera por la historia que nos está contando hoy la palabra de Dios, que ni siquiera habían 10 justos. Las ciudades fueron arrasadas totalmente, fueron aniquiladas, no había ni uno que alabara, que bendiciera, que agradara a Dios. Los únicos que se salvaron, una familia completa, solo una familia completa. Mis queridos hermanos, la oración, como nos ha dicho el Evangelio de hoy, es una oración que necesitamos para volver al origen de nuestra vida, para recobrar la amistad con Dios, para poder entender un poco qué es lo que Dios de cada uno de nosotros desea. La oración a cada uno de nosotros nos lleva a esa amistad con Dios. Por eso Jesús en el día de hoy dice: ora, pide al Padre del cielo para que esas peticiones que tú realizas se puedan hacer realidad en tu vida.
porque el que pide recibe, el que toca se le abre y el que busca encuentra. Mis queridos hermanos, la oración, como nos enseña Jesús en el Evangelio de hoy, es algo fundamental en nuestra vida cristiana. La oración tiene que ser algo fundamental en tu vida cristiana. Una oración, como nos enseña Jesús, una oración hecha con confianza, una oración insistiendo a Dios, pidiendo a Dios, no solo por nosotros, también por las necesidades de los demás. Nuestra oración es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Estás orando? ¿Cómo está siendo tu oración diaria al Señor? ¿Te estás comunicando con el Señor? ¿Le estás demostrando a Dios cuánto tú también lo amas, así como Dios mismo te muestra día a día cómo te ama a ti? ¿Cuántas veces nos olvidamos de orar? ¿Cuántas veces ni siquiera tenemos un pensamiento para Dios? ¿Cuántas veces nos levantamos como si nada hubiera ocurrido, nos acostamos como si nada hubiéramos recibido y el último que nosotros invocamos es a Dios en nuestra vida? Desde allí vamos entonces excavando nuestra propia tumba, nuestra propia condenación, porque no tenemos ese diálogo, no tenemos esa amistad, no tenemos esa relación con Dios. Maestro, tendríamos que decirle nosotros hoy: Maestro, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos cómo debemos hacerlo. Maestro, enséñanos a orar para enseñarle a los nuestros, a nuestros hijos, para enseñarle eso a nuestra familia. Maestro, enséñame a orar a mí, pero regálame la gracia para que lo haga frecuentemente, día a día, que sea una oración profunda, de alabanza, de agradecimiento, de petición, de ofrecernos continuamente a ti. Durante esta semana que se avecina, pídele al Señor la gracia de orar más, de ser una persona verdaderamente de oración, de diálogo con Dios. Conversa con Él. Conversa con Él como conversarías con el mejor amigo o con tu enamorado. Conversa con Él. Date esa oportunidad de hablar con Dios diariamente. A veces pasamos tantas horas, tantos momentos, perdiendo a veces quizás el tiempo en conversaciones banales, en conversaciones que no valen la pena, y nuestra conversación, que sí vale la pena, la conversación con Dios, ¿dónde la dejamos? Hoy el Señor, en el Padre Nuestro, nos invita a que seamos hombres y mujeres de oración, a que tengamos la capacidad de orar, a que tú, como Jesús, en la profundidad de la oración, dirijas tu oración confiada al Padre, que puedas tú mismo sumergirte en ese corazón mismo de Dios. Pedimos al Señor en la Eucaristía que estamos celebrando para que Él nos enseñe a rezar, para que Él nos enseñe a orar y para que con esta oración nosotros podamos tener una relación más directa con Dios, una relación de amistad, una relación de amor con Él. Amor. Amén.